Ola, bons días a todos e todas, bons días como sempre a todos os ribeirenses que nos queren escoitar. A verdade é que a cada vez que un vai pasando de fases, o que era o seu traballo habitual dentro de a súa vida cotiá, pois empeza a tomar máis relevancia. Por iso tamén no Concello empeza a tomar máis relevancia temas que requiren a nosa dedicación diaria. Hoxe acordábamos que estas comisións de seguimiento se van a seguir mantendo todos os viernes e que se fora necesario por calquer circunstancia nos volveríamos a reunir en calquer día ou ben por medios de videoconferencia o faceríamos cando a circunstancia o requira. Pero xa ese traballo diario no Concello requiere dedicarlle a esta labor de información e de toma de medidas pois unha menor periodicidade, por iso temos decidido que estas reunións se circunscriban ao ámbito dos venres. Por outra parte, decir que dentro de o que empezan a ser a nova desescalada, pois como decía, cousas como pode ser os museos empezan a ter unha maior actividade en este servicio, decir que o Museo do Gravado de Arte dentro do que era Barbantiarte, pois vai a ter un encontro con creadores que seguramente hai que repetilo no tempo para que non haya unha masificación de creadores e de persoas, pero que xa vamos a empezar a celebrar pois en vindeiras datas. Por outra parte, decir que mañán que a colaboración do Concello, en este caso inestimable, puesto que sufraga os gastos, pero baixo a dirección técnica e os criterios da Asociación de Empresarios, mañán vaise a presentar ese Mercanoteo Concello, ese vídeo de promoción do que é as actividades do comercio local, intentando que a xente apoie o que é básico para a nosa economía. Decir que hoxe tamén nos presentaban no Concello o que é a app de apps que se vai a poñer en funcionamiento, que a verdade é moi avanzada, que dá a posibilidade de servicio a todos os comerciantes de poder integrarse, de poder facer as súas ofertas, as súas ventas, de que esa venta poda ser cruzada, etcétera, etcétera, que tamén en próximos días serán presentadas tanto a Asociación de Empresarios como ao que é o resto dos grupos municipales. E onte pois había que refrendar o que era o Plan Marco de Reactivación Económica de Ribeira, pois dotando dos fondos necesarios, que eran a través dos presupuestos municipales, a través do crédito extraordinario, e, bueno, decir que tamén unha vez máis foi posible, gracias ao acordo dos grupos, con tan solo o voto en contra do PBBI, no que foron os orzamentos, pois sacar adiante tanto os orzamentos como o crédito extraordinario. Este sí que tuvo pois unha resposta mayoritaria do que eran os membros da corporación, pero que vai a permitir, xa digo, sacar esas órdenes que van a beneficiar a todos os colectivos. Por unha parte, colectivo empresarial perjudicado polo COVID e polo outro, individualmente, a quenes se foron ao paro ou ben a un ERTE. Por outra parte, a esa comercio de proximidade a través de as axudas á súa innovación. En estes momentos, pois, somos un dos pouquiños de os concellos de Galicia que xa vai tan avanzados nos seus plans de reactivación e, polo tanto, agradezco a todos os que o fixeron posible, a esas 15 asociacións que están apoiando desde fora do Concello, algún grupo político que non está no Concello, tanto como as asociacións máis senlleiras de o que é o ámbito social, cultural e económico deste Concello, e, sobre todo, a todos os grupos que quixeron participar, aprobando ou deixando aprobar os presupuestos e o crédito extraordinario, a todos os que quixeron participar cas súas aportacións. Por lo tanto, ese deixou de ser un proxecto de partidos políticos para ser un proxecto de pueblo, de concello, e esperemos que en moi pouquiño tempo xa podan estar presentando as súas solicitudes todas estas persoas afectadas e que xa no mes de xullo a finales pois poderamos estar xa concretando e dando as ayudas pertinentes, non? Así que a todos moitas gracias, e o que decía, seguiremos dando novas, seguiremos dando pois consellos, seguiremos informando de todas as axudas e de todo o que acordemos nas comisións de seguimientos, pero cunha periodicidade menor. A todos o de sempre. Moito sentidiño, que é o que nos fai falta ahora, e moito ánimo, e arriba Ribeira. A verdad é que estamos orgullosos do voso comportamento, que é importante para seguir continuando, mellorando o que son as condicións sanitarias da pandemia en este concello. Ánimo a todos, arriba Ribeira.
¿Coronavirus? ¿Eh? No, ¿eso qué es? ¿Un virus gallego? Porque si se llama coruñavirus. No se llama coruñavirus. Se llama coronavirus. ¡Ah! Y por culpa de ese virus, pues las cosas han cambiado. ¿Y qué ha cambiado? Pues mira, por ejemplo, tú ves que ahora estoy en casa. ¿Sí? Pues eso es porque estoy en una cuarentena. No, de eso nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Tú de cuarentona nada, ¿eh? Tú de cincuentona para arriba. Yo no he dicho cuarentona, he dicho cuarentena. ¡Ah! ¿Sabes lo que es una cuarentena? No. Pues mira, una cuarentena es como una especie de encierro. ¡Ah, sí! ¡Como los Sanfermines! ¡Hola, toro! No. No es como los Sanfermines. ¿Ah, no? No. Es que nos tenemos que quedar en casa. Y si yo, por ejemplo, tuviese una necesidad de salir a la calle, pues tendría que guardar con las otras personas una distancia de 1,5 metros. Porque te huelen los sobacos. ¿Pero qué dices? Eso no es verdad, no le hagáis caso. Ventelludo, ¿qué van a pensar los niños? Vamos a pasar mucho tiempo en casa, entonces es importante que nos organicemos para no aburrirnos, porque si no acabaríamos todo el día tirados en el sofá, viendo tele, en pijama, y eso no es bueno. No. Entonces, es importante, por ejemplo, que tengamos un tiempo de ejercicio. ¡Ah! Por eso te he visto a ti hacer tanto ejercicio estos días. Ah, me has visto, ¿verdad? Sí, ha hecho como unos 80 viajes a la nevera. Este dentelludo me deja quedar tan mal. Dentelludo, otra cosa importante es que hay que lavar bien las manos, con agua y con jabón. Bueno, en tu caso, las patitas, porque tú eres un animal. ¿Como tú? No. Yo no soy un animal, yo soy una persona. Y tú eres un animal, ¿lo entendiste? Sí. Muy bien, tú un animal y yo Otro. No. Aparte de lavar bien las manos, lo que hay que hacer es que si tienes que toser o estornudar, hay que hacerlo así, en el codo. ¿Lo has entendido? Sí. ¡Ocho! ¿Pero qué haces? Lo que tú me has dicho, estornudar en tu codo. No era en mi codo, era en tu codo. ¡Ay! Es que no te has explicado bien. ¡Ay, este dentelludo! Bueno, y otra cosa es que ha cambiado, es ver a esa gente que usa mascarillas. Yo también tengo una mascarilla. Sí, buena falta te hace, que tiene la piel reseca como una uva pasa. No. No es ese tipo de mascarilla. ¿Ah, no? No. Es una mascarilla que es un cubrebocas. Un cubrebocas. Meter un trapo a la boca. Bueno, algo parecido. Eso está muy bien. Porque te apesta el aliento. ¿Qué? ¿Pero qué dices? A mí no me huele el aliento. Es importante hacer una lista. No. Tú no engañas a nadie, ¿eh? ¿Qué? Tú no te hagas la lista que ya todos saben. No he dicho hacerme la lista. ¿Ah, no? No. He dicho hacer una lista. Ah, ¿eso qué es? Pues es hacer un planning de las actividades que podemos hacer durante el día.
Podemos hacer manualidades. ¡Eso mola! ¿Y con qué? Pues con cosas que encontremos en casa, por ejemplo, rollos vacíos de papel higiénico, que no se sabe por qué, es un misterio. La gente se ha puesto a comprar montones de rollos de papel higiénico, nadie sabe por qué. Yo sí sé. ¿Tú sabes por qué? ¿Y por qué? Porque se cagaban de miedo. ¡Oh! ¡Dentelludo, no digas groserías! Perdón. Bueno, podemos hacer además de manualidades, pues no sé, por ejemplo, retos. O torcidos. No. Y también podemos hacer, pues por ejemplo, tareas. ¡Eso no mola! Dentelludo, ¿Qué? no hay que ser vago, ¿eh? Vale. Ay, este dentelludo. Bueno, y estos días ha ocurrido algo muy increíble, porque los vecinos han salido a los balcones y todos han empezado a demostrar su talento, cantando, tocando instrumentos. Mira qué es lo que tengo por aquí. ¿Sabes lo que tengo en esta mano? ¡Sí! 5 dedos. No, me refiero dentro de la mano. No sé qué es eso. Es un kazoo y sirve... Para cazar. No, no puedo servir para cazar, hombre. Es un instrumento de viento. Para que suene hay que soplar. ¿Qué haces? Soplar. Pero no en mi cara. Hay que soplar aquí. Ah, perdón. ¿Quieres probar? Vale. Prueba. ¡Ah, mira! ¿Ese es aplauso? No, esos aplausos no son por ti. No, es que son las 8 de la tarde. Y a las 8 de la tarde todo el mundo sale a las ventanas para aplaudir. A mí no. No, a ti no. Aplauden pues a las fuerzas del orden, a los médicos, a todos los valientes que nos están ayudando estos días. Bueno, dentelludo, despídete ya. Vale. Chao, chicos.